Bien, jóvenes, vamos a comenzar con el estudio de valor absoluto. En este primer video vamos a ver la definición. Entonces vamos a empezar diciendo nosotros que el valor absoluto de un número se define como la distancia que lo separa del cero. Entonces observen, tengo una recta real desde menos infinito hasta infinito y voy a ver tres posibilidades de cálculo de valor absoluto. De un número negativo, de un número positivo y del cero. Valor absoluto de menos 4. Si yo quiero determinarlo, entonces debo de justamente hallar la distancia del menos 4 hasta el 0. Corresponde a la longitud de este segmento de color rojo. Si tú cuentas las unidades que está entre menos 4 y el 0, entonces estarás de acuerdo conmigo que corresponde a 4 unidades. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 4 es 4. Ahora, si quieres determinar el valor absoluto de 3, entonces debes determinar la distancia que existe desde el 3 hasta el 0. De la misma manera, si cuentas las unidades, corresponde a 3 unidades. Por lo tanto, el valor absoluto de 3 también es 3. Finalmente, en el caso de valor absoluto de 0, tú estás en 0 y al tener que llegar a 0, no existe una distancia, por lo tanto, su valor absoluto tiene que ser también 0. Nos apoyamos también en el concepto físico de distancia que nos dice que tiene que ser un número positivo. No existen distancias negativas. Vamos a generalizar un poco y vamos a analizar el valor absoluto como una función. Por el momento una función lo puedes entender como una máquina donde tú le das valores, hace algún procesamiento y te devuelve otros valores. Analicemos entonces acá. Yo tengo este cuadradito que va a representar nuestra máquina y en el interior está el valor absoluto. Entonces, en un primer caso, observa. Yo le voy a meter a la máquina un número negativo. Entonces, estamos introduciendo en esta máquina, por ejemplo, el número menos 8. ¿Qué sucede? La máquina va a procesar y te tiene que devolver el mismo número, pero positivo. Entonces vamos a anotar también aquello. Fíjate, te estaría devolviendo en este caso el 8. ¿Qué pasa si tú a la máquina le metes el número 0? ¿De acuerdo? Entonces estamos introduciendo el número 0 y la máquina nos tiene que devolver el mismo número. Entonces te estaría devolviendo también el valor de 0. Y finalmente, ¿qué pasa si tú a la máquina le estás metiendo un número positivo? Por ejemplo, el número 10. Entonces la máquina te tiene que devolver también el mismo número, es decir, el número 10. Vamos a anotar entonces acá en la salida de la máquina de que te debe devolver el mismo número, pero positivo, ¿no? En todos los casos. Ahora lo vamos a generalizar aún más esto. Fíjate, en el recuadro que está apareciendo en esta parte, yo tengo el valor absoluto de x representado por las dos barras verticales y en el interior tengo un número x cualquiera, que puede ser un negativo, puede ser el 0, puede ser positivo. Se me va a presentar entonces tres posibilidades. La primera de ellas va a ser de que el valor de x sea un número positivo, es decir, mayor o igual a 0. Observa la máquina. ¿Qué pasa si tú le metes a la maquinita un valor positivo? ¿Qué te devuelve? Te devuelve el mismo valor. Entonces esto lo representas a través de x. Si le metes un número positivo, te devuelve el mismo valor. Analicemos el segundo caso cuando el valor de x sea 0. Observa la máquina. Si tú le metes 0, la máquina te está devolviendo también 0. Entonces esto tendrías que anotar, si x es 0, el valor absoluto de 0 es igual a 0. Y finalmente, el último caso, fíjate qué pasa si tú quieres calcular el valor absoluto de un número negativo, es decir, x menor a 0. Observa la máquina. Si tú le metes un negativo, ¿qué te devuelve? Te devuelve el mismo número positivo. Esto sería el opuesto, ¿ya? ¿Y cómo calculamos el opuesto en matemática? Pues multiplicando por menos 1. Entonces, si tu x es negativo, el valor absoluto te estaría devolviendo su opuesto, que sería menos x. Ahora, esto que está representado en este primer cuadro, lo podemos resumir aún un poco más, diciendo lo siguiente: el valor absoluto de x va a ser igual. Si x es mayor o igual a 0, entonces el valor absoluto te devuelve el mismo número, es decir, x. Y si x es un número negativo, es decir, menor a 0, entonces te devuelve el opuesto, menos x. Esa sería la definición formal de valor absoluto. Ahora veamos algunos ejemplos aplicando esta definición. Fíjate, tú tienes valor absoluto de 5,
Entonces, cuando x es un número positivo, o en este caso mayor o igual a 0, te devuelve el valor absoluto del mismo número. Entonces anotas acá directamente 5, puesto que 5 es mayor a 0. Ahora, ¿qué pasa si tu x toma un valor negativo? Por ejemplo, menos 5. Entonces dijimos, según la definición, que te bota el opuesto, es decir, menos 5. Si haces las operaciones acá, un menos delante de un signo de agrupación, va a cambiar el signo que está ahí al interior, entonces te va a quedar 5, puesto que menos 5 es menor a 0. Bien, jóvenes, espero que se haya entendido. Quedamos entonces acá y continuamos en el siguiente video con la resolución ya de ecuaciones con valor absoluto.